importante es que hicimos el último día. Bueno, pues el último día hablamos bastante sobre cómo se podía producir una fuerza electromotriz. Hablamos de lo que era la fuerza electromotriz inducida, que estaba relacionada con el campo magnético variable con el tiempo. Campo magnético variable con el tiempo cambia el flujo, y si el flujo cambia con el tiempo, pues eso produce una fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Pero dijimos que hay otras formas de conseguir una fuerza electromotriz que no necesariamente pasan por un cambio del campo magnético con el tiempo. Y es que la ley general es que el cambio del flujo con el tiempo provoca la fuerza electromotriz. ¿De qué manera puede cambiar el flujo sin que cambie el campo? Bueno, pues básicamente cambiando la superficie. Y la superficie puede, a su vez, cambiar de dos formas. La superficie puede cambiar de tamaño o la superficie puede cambiar de orientación, ¿vale? Si la superficie cambia de orientación o la superficie cambia de tamaño, el producto de B con flechita arriba por diferencial de S, también con flechita arriba, en cualquiera de los dos casos, cuando lo integra sobre toda la superficie termina cambiando. Y ese cambio del flujo con el tiempo es el que provoca la fuerza electromotriz. Cuando la fuerza electromotriz está causada porque algo se mueve, pues esa fuerza electromotriz normalmente se asocia a ese movimiento. Y cuando la fuerza electromotriz está causada porque el campo magnético varía con el tiempo, a eso se le suele llamar fuerza electromotriz inducida, ¿vale? De manera que la fuerza electromotriz inducida se produce porque cambia el campo con el tiempo, mientras que la fuerza electromotriz causada por el movimiento es porque algo en el circuito se está moviendo. Se está moviendo una parte del circuito para incrementar el área o está girando o rotando la propia superficie sobre la que definimos el contorno y la superficie del flujo. Vale. De los dos casos, ¿vale? Vamos a empezar repasando, que esto ya lo vimos el último día, vamos a empezar repasando qué es lo que ocurre cuando la superficie cambia de dirección en relación al campo magnético aplicado, ¿vale? ¿Vosotros sois de instituto? ¿Habéis venido de visita? Es muy complicado. Esto es muy fácil. ¿Vosotros de física? Sí. Entonces estas cosas os suenan. No, a mí me suena Newton. ¿Newton? ¿No sabéis nada de electricidad? ¡Qué desastre! Venga, ¿os atrevéis dos de aquí a sentaros y estar en silencio y tragaros una clase de una hora? ¿Vosotros os atrevéis? La otra 5 minutillos, pero la tragamos. Venga, pues 5 minutillos. Venga. Pero en silencio, es lo único que ocurre, ¿vale? Bueno, esta forma de generar una fuerza electromotriz nos parece interesante porque prácticamente toda la electricidad del mundo se provoca o se causa o se termina generando porque hay una espira que gira en el seno de un campo magnético constante, o bien la espira está quieta y lo que gira a su alrededor es el propio campo magnético. De manera que el movimiento causado por una fuerza externa, que puede ser el gas en una turbina, o el agua en una turbina de una central hidroeléctrica, o sencillamente las aspas de un molino que se mueven con el viento, eso termina provocando un movimiento relativo entre la espira que está dando vueltas y el campo magnético que atraviesa la espira. Toda la electricidad del mundo se explica así, entonces uno tendría que intentar medio entender esto. ¿Cuál es la clave? Pues la clave es que la expresión del flujo se multiplica B por diferencial de S con flechitas. De manera que si los dos campos apuntan en la misma dirección, ¿vale? Si los dos vectores apuntan en la misma dirección, el flujo es máximo. Y si uno está así y otro está así, el flujo es nulo, ¿vale? Básicamente porque el producto escalar de dos vectores es módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Y ese coseno varía entre 0 y 1. En principio, la gracia que tiene que la espira esté girando es que hay instantes de tiempo en los que el flujo es máximo, por ejemplo, tal como está puesto aquí, el flujo es máximo, pero en otro instante de tiempo el flujo es justamente 0. ¿Por qué? Pues básicamente porque la espira con respecto al campo está colocada de manera que ninguna línea de campo atraviesa la espira. Si la espira está dando vueltas todo el rato, el flujo está cambiando todo el rato y a su vez la fuerza electromotriz inducida, la fuerza electromotriz generada también cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo a la misma velocidad a la que gire la propia espira. Entonces, el campo eléctrico generado o bien la corriente que circula por la espira cambia con el tiempo a la misma velocidad que la propia gira esté girando. Y si la espira no gira, omega es igual a 0,
la fuerza electromotriz generada también es nula. ¿Vale? De este problema lo más complicado de entender es cómo se posiciona el vector normal a la superficie. Entonces, el vector normal a la superficie cambia con el tiempo. La superficie siempre tiene el mismo tamaño, eso no cambia. Lo que cambia es hacia dónde está orientado el vector normal a la superficie. Y yo os explicaba el otro día que una forma sencilla de plantear el problema era, primero, las coordenadas, los vectores unimentarios que aparecen aquí, son los dos que no se corresponden con el eje de giro. Entonces, ahí tiene que aparecer una X con gorrito y una Y con gorrito, básicamente porque la espira, tal y como yo la he puesto, tiene un eje de giro que es Z. Si el eje de giro es Z, aquí tiene que aparecer X con gorrito e Y con gorrito. Si el eje de giro fuera X, pues ahí tendría que aparecer Y con gorrito y Z con gorrito. O dicho uno no debería equivocarse y poner siempre aquí X e Y, no sea que en el problema del examen resulte que el eje de giro no esté orientado en dirección Z, sino en cualquier otra dirección. ¿Vale? Entonces, pues lo primero que hay que tener cuidado. El motivo por el que aparece X e Y es porque el eje de giro, tal y como está el dibujo de arriba, ese eje de giro es el eje Z. Lo segundo, claro, esto es un giro. Los giros siempre se caracterizan por un ángulo en función del coseno y del seno. ¿Por qué yo he puesto el coseno aquí y el seno aquí? Pues porque en el instante inicial para ángulo cero, lo que yo quiero tener es un máximo de flujo que atraviesa la superficie. Entonces, si quiero que el flujo que atraviesa la superficie en el instante inicial sea máximo, pues aquí tengo que tener un 1 y aquí tengo que tener un 0. Pero si yo en el problema te dijera, en el instante inicial quiero que haya un 0 de flujo atravesando la superficie, en ese caso, pues aquí pondrías el seno y ahí pondrías el coseno. En cuanto a ese signo, que sea menos o que sea más, ¿de qué depende? Básicamente depende del giro de la espira, ¿vale? La espira puede girar hacia la izquierda, puede girar hacia la derecha. En función de si gira hacia la izquierda o hacia la derecha, aquí se pone un signo más o un signo menos. Si no te dicen nada en el enunciado, o sea, lo como tú quieras, siempre que seas coherente contigo mismo. Es decir, si no te dicen nada en el enunciado, tú puedes poner esto y lo que tienes que saber es que en el origen tienes un máximo de flujo atravesando la superficie y que la espira gira, estáis viendo ahí, ¿vale? Una vez que eso está hecho, el resto del problema es muy fácil porque en la integral en una superficie que es constante, te aparece el coseno de omega t que está relacionado con la velocidad a la que gira la espira y el resultado final se parece un montón a la fuerza electromotriz inducida que obtuvimos la semana pasada o el lunes, ya no me acuerdo, cuando lo que hacía es que variaba el campo magnético con el tiempo. La gracia de esta expresión es que cuando omega es igual a 0 no hay fuerza electromotriz inducida, cuanto mayor es el campo magnético aplicado o mayor es la superficie de la espiga, mayor es la fuerza electromotriz inducida, y por último, cuanto más rápido gira la espiga, también es mayor la fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Cuando digo mayor me refiero de mayor amplitud. Además, cuanto mayor es la frecuencia, por supuesto, mayor es la frecuencia también a lo que oscila la propia fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Esto es un resumen rápido de lo último que vimos en el último vídeo. También vimos un ejemplo, que también es un ejemplo típico en los libros de electromagnetismo, que es cómo cambia la fuerza electromotriz en función del área de la propia espira. Entonces, este ejemplo de aquí se llama ejemplo de la barra deslizante, y lo repaso ahora porque luego vamos a ver este mismo problema, exactamente el mismo, pero visto desde otro punto de vista, ¿vale? Visto con otra ley física. En este problema lo que tenemos es un campo magnético que no varía con el tiempo y que apunta hacia vosotros, sale de la pizarra. Tienes dos ejes metálicos, ¿vale?, sobre los cuales se desliza una barra. La barra es metálica, los raíles son metálicos y todo hace contacto óhmico. Eso quiere decir que se puede cerrar el circuito. En la parte de la izquierda el circuito se cierra a través de un medidor de corriente o un medidor de tensión, tanto metálico. La barra se puede mover, y de hecho la barra se mueve, pero la barra no se mueve sola. Hay alguien que está tirando de la barra hacia la derecha, ¿vale? Es decir, hay alguien que tiene que aportar la energía al sistema para que la barra se mueva de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que ocurre cuando la barra se mueve? Pues cuando la barra se mueve hacia la derecha,
aumenta el área de la espira. Y además aumenta de forma sostenida con el tiempo. Es decir, el área de la espira es proporcional al tiempo. Pero claro, es que si el flujo es básicamente la integral de B por diferencial de S y la superficie de la espira aumenta, eso quiere decir que el flujo magnético está aumentando con el tiempo. Y si el flujo magnético aumenta con el tiempo, eso quiere decir que se genera una fuerza electromotriz inducida que se puede medir con ese voltímetro. La velocidad a la que se mueve la barra está relacionada directamente con esa fuerza electromotriz inducida. De manera que si la velocidad es mayor, pues la fuerza electromotriz inducida pues también es más grande. Y por supuesto también es más grande cuanto más ancha sea la espira y también cuanto mayor sea el campo magnético en el que está sumergido la espira. Si el campo magnético externo se anula, no hay fuerza electromotriz inducida. Si la espira es muy estrechita, la fuerza electromotriz inducida también será muy pequeña. Y desde luego, si la barra se para, si en un momento determinado la barra deja de moverse, la fuerza electromotriz también desaparece. ¿Por qué desaparece la fuerza electromotriz si la barra se queda quieta? Pues básicamente porque la fuerza electromotriz interpretada de esta forma aparece porque la superficie del circuito, la superficie de la espira, aumenta con el tiempo. Si la barra se queda quieta, entonces la superficie deja de aumentar con el tiempo y la fuerza electromotriz inducida desaparece. Bueno, esta forma de explicar este problema es correcta, ¿vale? Todo lo que os he explicado está bien y se basa en entender cómo funciona la ley de inducción de Faraday, ¿vale? La derivada del flujo con respecto del tiempo. Hay una segunda forma de estudiar este problema, ¿vale? Utilizando una ley física que es diferente a la ley de inducción de Maxwell-Faraday. Es decir, hay una forma de estudiar este problema olvidándose por un momento de las ecuaciones de Maxwell y aplicando una expresión también muy típica del electromagnetismo que se llama fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz, ¿vale?, es una ecuación independiente a las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Es decir, las ecuaciones de Maxwell te describen básicamente cómo las fuentes, cargas y corriente generan campos electromagnéticos o cómo un campo electromagnético puede generar otro campo electromagnético diferente. Eso es lo que te dicen las ecuaciones de Maxwell. Y en ese sentido son completas, ¿vale? No le falta nada. Pero ocurre que a lo mejor a ti lo que te interesa es saber qué es lo que le pasa, en este caso que es muy simplificado, a una carga aislada cuando esa carga se somete a un campo eléctrico o un campo magnético. Esta ecuación de aquí, si os fijáis, es una ecuación de fuerzas. ¿Qué quiere decir que es una ecuación de fuerzas? Quiere decir que esto de aquí es una fuerza de verdad, esto se mide en Newton. Esto no es una fuerza electromotriz que se mide en voltios. Entonces, lo que te dice esta expresión es cuál es la fuerza que se ejerce sobre una carga cuando en el espacio físico en el que está la carga hay un campo eléctrico. Y esta ley te dice también qué es lo que ocurre sobre esa carga, qué fuerza se ejerce sobre la carga cuando lo que hay en el entorno en el que se encuentra la carga es un campo magnético. E es el campo eléctrico, B es el vector de flujo magnético y esa V que veis ahí es una velocidad. Lo que indica es la velocidad a la que se está moviendo la carga en el seno de este campo. Esta ecuación, la fuerza de Lorentz, es importante porque te relaciona los campos electromagnéticos con los movimientos de las partículas cargadas. Las ecuaciones de Maxwell no te dicen cómo se mueven las partículas cargadas, simplemente te dicen cómo son los campos electromagnéticos. La fuerza de Lorentz te dice cómo se movería una partícula cargada si la dejaras suelta en un campo eléctrico o si la dejaras a una cierta velocidad en un campo magnético. Por eso esta ecuación es complementaria a las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? No la sustituye, no se puede deducir a partir de la ecuación de Maxwell, es complementaria. Bueno, pues resulta que utilizando la fuerza de Lorentz, uno es capaz de explicar también cómo funciona este problema de la barra del bisagle. Y esto es una cosa que os adelanté el otro día, que llamó
desde siempre mucho la atención a los físicos, porque un mismo experimento, que básicamente el experimento este de la barra deslizante, se puede explicar de dos formas. O bien recurriendo a la ley de Faraday, derivada del flujo respecto del tiempo que da la fuerza electromotriz, o bien aplicando este concepto de la fuerza de Lorentz. Y lo que voy a explicar ahora es cómo se resuelve este problema aplicando la fuerza de Lorentz, y vamos a ver que afortunadamente se llega al mismo resultado, porque si se llegara a un resultado diferente tendríamos un problema. Entonces voy a revisitar el problema de la barra deslizante, pero aplicando la fuerza de Lorentz. Y de hecho, me voy a centrar en la barra. Me voy a olvidar del resto del circuito y me voy a centrar básicamente en la barra que se mueve, en la barra deslizante. Una cosa muy importante. La barra que se mueve es metálica. Y es importante que sea metálica porque solo si la barra deslizante es metálica tiene cargas libres. Si no tuviera cargas libres, pues entonces nada de lo que estamos hablando sería verdad. Pero resulta que la barra metálica tiene cargas libres, es decir, tiene cargas que tienen cierta facilidad para moverse. Entonces me imagino una barra metálica que, por algún efecto extraño, es capaz de moverse a velocidad constante en una dirección. En este caso, en dirección X. Ya digo que de momento me olvido del resto del circuito, solamente me voy a fijar en la barra. La barra se mueve en el seno de un campo magnético constante que pincha hacia vosotros, ¿vale? Saliendo de la transparencia. Así que lo que tenéis es ese rectangulillo que hay arriba, que es la barra metálica, que se mueve en un campo magnético con líneas de campo que apuntan hacia vosotros, ¿vale? Esa es la idea. Y quiero saber qué pasa con esa barra utilizando la fuerza de Lorentz. Bueno, pues cuando termine esto vamos a ver que se llega a un resultado que es compatible, que es el mismo que se obtenía cuando estudiábamos el problema de la barra deslizante utilizando la derivada del flujo respecto del tiempo, que era menos la fuerza electrónica. Bien. Cosas importantes, porque la fuerza de Lorentz tiene sus posibles. Esa velocidad que veis ahí es la velocidad a la que se mueven las cargas en el seno del campo magnético. Entonces, imaginaos que la barra deslizante es la tiza y se va moviendo pues, de izquierda a derecha, ¿vale? La barra deslizante se va moviendo. Que se mueve la barra quiere decir que se mueven todos los átomos que hay dentro de la barra y que se mueven todos los protones, todos los electrones, todas las cargas ligadas y todas las cargas libres. Entonces, cuando la barra se mueve en una cierta dirección, todas las cargas en el interior de la barra, incluyendo las cargas libres, se mueven a la misma velocidad a la que se esté moviendo la barra. O dicho de otra forma, cuando la barra se mueve no se va dejando electrones por ahí perdidos por el camino, ¿no? Todos los electrones viajan a la misma velocidad a la que se esté moviendo la barra. Así que cuando la barra se mueve, todas las cargas libres se mueven a una velocidad v que es idéntica a la velocidad a la que se mueve la propia barra en el seno del campo magnético. ¿Vale? Entonces, inicialmente, antes de que la barra empiece a moverse, tienes un montón de cargas libres en el interior de la barra que están distribuidas de manera homogénea, y cuando la barra empieza a moverse, en el instante en el que la barra empieza a moverse, lo que ocurre es que las cargas libres que están distribuidas por toda la barra de manera homogénea se mueven también a la misma velocidad que la barra. Vale. Ahora es donde empieza la magia de la fuerza de Lorentz, ¿vale? Vamos a fijarnos en este término de aquí. V, la velocidad a la que se mueve la barra. Se mueve hacia acá. Esto es. Y B es el campo magnético que apunta, en este caso, hacia afuera de la pizarra. Bueno, pues hay una propiedad del producto vectorial de dos vectores que dice que el producto vectorial de dos vectores es otro vector. Y además ese vector es perpendicular a los dos vectores que estoy multiplicando. Así que si yo aquí hago v multiplicado por b, resulta que v apunta en dirección x
Es decir, en el plano de la pizarra de izquierda a derecha y B apunta hacia afuera de la pizarra, resulta que el producto de V por B apunta, en este caso, hacia abajo, ¿vale? En dirección menos. Acordaos, el producto vectorial de dos vectores es otro vector y además ese vector es perpendicular a V y perpendicular a B, en este caso. Entonces, si B apunta en Z y V apunta en X, V por B apunta en dirección menos. Eso quiere decir que, en principio, hay una fuerza aplicada sobre las cargas que apunta hacia abajo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú ejerces una fuerza sobre algo? Pues lo que suele ocurrir es que ese algo se mueve. Entonces, cuando tú empiezas a mover la barra de izquierda a derecha, las cargas libres que hay en la barra, súper rápidamente además, ven que hay una fuerza ejercida sobre ellas que apunta hacia abajo. Y eso es súper rápido. En el momento que empiezas a mover la barra, instantáneamente la fuerza que se ejerce sobre las cargas las empuja hacia abajo. De manera que, al principio, las cargas están distribuidas de manera homogénea en toda la barra, pero a la que empiezas a mover la barra, resulta que las cargas se empiezan a mover hacia abajo, ¿vale? De manera que queda una concentración positiva abajo, y claro, todas las cargas que se han movido hacia abajo han dejado arriba huecos, es decir, si aquí hay una concentración de cargas positivas, arriba está la concentración inversa de cargas negativas. Evidentemente, la barra tiene un tamaño finito. Cuando las cargas llegan al borde, pues de momento se tienen que quedar ahí acumuladas. Entonces, cuando la barra se empieza a mover, se ejerce una fuerza sobre todas y cada una de las cargas libres de esa barra y en la parte inferior de la barra tienden a concentrarse las cargas positivas y en la parte superior las cargas negativas. El balance neto de carga, cuando digo neto quiero decir la suma de todas las cargas positivas y negativas de la barra sigue siendo cero. Es decir, la barra no estaba cargada al principio y la barra tampoco está cargada ahora, simplemente se concentran las cargas positivas abajo y las cargas negativas arriba. Y eso ocurre en el instante en el que la barra se empieza a mover debido a esta componente de la fuerza de la fuerza de luz, ¿vale? Ahora, eso por un lado, ¿vale? Pues las cargas se mueven, se empiezan a concentrar, pero resulta que en el momento en el que las cargas se empiezan a concentrar aquí abajo y aquí arriba, tienes cargas positivas en una parte, cargas negativas en otra. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes cargas positivas en una región del espacio y negativas en otra región del espacio próximo? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, como las cargas son fuente del campo eléctrico, el que haya cargas positivas aquí debajo y cargas negativas arriba, crea de manera natural un campo eléctrico. Ese campo eléctrico está provocado única y exclusivamente porque las cargas positivas están concentradas en un sitio y las negativas en el sitio contrario. Así que, por un lado, cuando la barra se empieza a mover, hay una fuerza provocada básicamente por el campo magnético que hace que las fuerzas se muevan, que las cargas se muevan hacia abajo. Pero a medida que las cargas se empiezan a concentrar arriba y abajo, aparece un campo eléctrico y ese campo eléctrico está relacionado con que tiene cargas positivas y negativas arriba y abajo. De hecho, cargas del mismo signo se repelen, cargas de distintos signos, ¿qué es lo que ocurre? Se atraen. Así que llega un momento, y todo esto es casi instantáneo, esto es súper rápido, llega un momento en el que tienes una fuerza provocada por este componente de la fuerza de Lorentz que tiende a que las cargas positivas estén abajo y las negativas arriba. Y por otro lado, tienes una fuerza atractiva, una fuerza de atracción provocada porque las cargas positivas y las negativas se atraen entre sí, ¿vale? Que básicamente viene determinado por ese campo eléctrico que se genera ahí. Bueno, pues
en muy poquito tiempo, cuando la barra se empieza a mover, aparece lo que se llama una situación de equilibrio, en el que la fuerza V por B, que hace que las cargas se separen, y la fuerza eléctrica Q por E, que hace que las cargas tiendan a unirse, esas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Y en esa situación, la barra se quedaría estabilizada. Hay un momento en el que la fuerza neta es cero y el campo eléctrico atractivo se compensa exactamente con el producto U multiplicado por B. Esa situación que veis ahí se produce extraordinariamente rápido. Es decir, si tú empiezas a mover la barra, en el momento en el que la empieces a mover, antes de que casi te dé tiempo a medir nada, ya hay cargas positivas aquí abajo, cargas negativas arriba, y mientras la velocidad a la que muevas la barra sea constante, esa situación se queda en equilibrio. Cuando digo en equilibrio, quiero decir que ya no hay más migración de cargas libres de un sitio a otro, sino que ya se han quedado en una situación en la que la configuración de cargas permanece estable. Entonces, la barra está quieta. Todas las cargas libres están distribuidas homogéneamente en la barra. ¿La barra empieza a moverse? Pues casi en un infinitesimal de tiempo, extraordinariamente rápido, hay cargas positivas acá abajo, cargas negativas arriba, y esa situación, mientras la velocidad de la barra sea constante, también permanece en equilibrio. ¿Y el equilibrio de dónde viene? Pues de que hay dos fuerzas que tienen la misma magnitud pero sentido contrario. La fuerza, o la componente de fuerza asociada a V por B, hace que las cargas tiendan a moverse hacia arriba y hacia abajo. Y la componente de fuerza asociada con el campo eléctrico hace que las cargas tiendan a unirse porque tienen diferentes signos. Bueno, pues esas dos fuerzas se terminan compensando. De manera que el campo eléctrico que compensa este término tiene como valor U sub 0, la velocidad a la que se mueve la barra, B sub 0, la intensidad de campo magnético, y apunta en dirección I. ¿Vale? Apunta hacia arriba. Así que esta flechita verde se compensa con esa flechita moradita y la situación es de equilibrio. Bueno, pues ahora la pregunta es, si yo tengo un campo magnético y un campo eléctrico, ¿vale? Ocurre esta situación de aquí. Este campo eléctrico de aquí, ¿vale? Ese que veis aquí, sería el campo eléctrico que se produciría en el interior de la barra. Pues la pregunta es, ¿yo sería capaz de calcular cuál es la diferencia de potencial entre los dos extremos de la barra? Claro, porque si el campo eléctrico es diferente de cero y la situación es en equilibrio, nada varía con el tiempo, simplemente la barra se mueve, se va a generar un campo eléctrico en la barra que a su vez va a producir una diferencia de potencial entre la parte superior y la parte inferior de la barra. Una diferencia de potencial que uno podría medir, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se calcula la diferencia de potencial a partir del campo eléctrico? Pues muy sencillo, además que hay que integrar, ¿vale? Entonces, esa diferencia de potencial es la integral del campo eléctrico entre los dos extremos de la barra. La longitud de la barra es h, y si uno se hace las cuentas, le sale que esta diferencia de potencial es menos u sub 0 por b sub 0 y por h. Bueno, pero es que esa diferencia de potencial coincide con la fuerza electromotriz que calculamos el otro día. Lo que pasa es que lo calculamos siguiendo un método completamente diferente. Lo calculamos aprovechándonos de la propiedad de que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Y aquí no he aplicado el concepto de flujo, no lo he aplicado en absoluto. Aquí solamente lo único que he hecho ha sido aplicar el concepto de fuerza de Lorentz. Pero el resultado al que he llegado es exactamente el mismo. Una forma de ver esto, o por lo menos una forma que a mí me resulta fácil de entender, es, una vez que he dibujado la barra así, dibujar una pila. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha visto una pila. Una pila tiene dos bordas, una positiva y otra negativa, ¿vale? Entonces la barra aquí se está transformando en el equivalente a lo que sería una pila. Claro, yo aquí no he cerrado el circuito, no he puesto las líneas que van hasta el voltímetro. Entonces,
como no es cerrado el circuito, pasa lo mismo que cuando tú tienes una pila. Cuando tú tienes una pila, mientras no cierres el circuito, no circula corriente. Pero si yo conecto a los dos extremos de la barra, conecto los dos raíles y cierro el circuito con una resistencia, entonces por ese circuito circulará una corriente que estará relacionada con la resistencia y con esta V que veis ahí. ¿Vale? Entonces, lo interesante de ver esto así es que todo este fenómeno de la fuerza electromotriz se puede estudiar, dependiendo del problema, como un problema en el que te interesa estudiar la variación del flujo magnético con respecto del tiempo, se puede estudiar así, y es correcto. O si eres capaz de formular el problema, no siempre es fácil de formular, pero si eres capaz de formular el problema, se puede resolver también a partir de la fuerza de Lorentz y la fuerza que se ejerce sobre las cargas libres del problema. Y esas dos formas de estudiar el problema, en la práctica son equivalentes. Sin meterme en mucho detalle, ¿vale? Porque esto ya es complicado. El modelo por el que esto es así es porque en realidad la electricidad y el magnetismo no son dos cosas separadas. Hay una cosa que se llama campos electromagnéticos, ¿no? Que es de lo que va la asignatura. Bueno, pues hay muchos fenómenos físicos que, dependiendo del punto de vista del observador, se pueden identificar como un fenómeno eléctrico o un fenómeno magnético. De hecho, todo lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad especial de Einstein tiene que ver con la gravedad, pero lo que tiene que ver con la teoría de relatividad restringida, todo eso tiene mucha relación con el punto de vista del observador. Entonces ahí se definen los sistemas de referencia inerciales y no inerciales, se definen un montón de conceptos. Bueno, pues resulta que es que las ecuaciones de Maxwell y el electromagnetismo son de manera natural relativistas. Simplemente es que la relatividad no se había inventado todavía. Entonces no le podían dar esa explicación. Pero las magnitudes electromagnéticas son en esencia relativistas. Y un fenómeno físico que para un observador en reposo se ve como un fenómeno eléctrico, para un observador que se mueva a una determinada velocidad se puede ver como un fenómeno magnético. Pero lo importante es que las fuerzas que se ejercen sobre las cargas, por ejemplo, en este caso, tienen que ser idénticamente iguales. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una forma muy sencilla, con un experimento muy sencillo, básicamente de ver que realmente el electromagnetismo es relativista. Se puede estudiar el mismo problema desde dos aspectos diferentes según el observador. Aquí lo estamos viendo como la barra que se mueve y qué le pasa a las pobres cargas que están dentro de la barra. Y en este caso de aquí lo veríamos como que en realidad lo que a mí me importa es que el flujo que atraviesa la superficie cambia con el tiempo. Pero da lo mismo. El problema tiene que dar exactamente igual porque es el mismo problema físico, si está bien interpretado. Por eso el problema de la barra deslizante se utiliza mucho. No solamente porque es una forma muy sencilla de poner un problema en el que el área cambia con el tiempo, sino además porque permite una formulación también muy sencilla del problema en términos de fuerza de Lorentz o en términos de derivada del flujo con respecto al tiempo. En la relación de problemas vais a ver otro problema diferente a este, un poquito más complicado, que se llama generador homopolar, que también se puede realizar bien utilizando la teoría de flujo, variación de flujo con el tiempo, o bien a través de la fuerza electromotriz, de la fuerza de Lorentz, ¿vale? Entonces hay un problema en concreto de la relación en el que se estudia el mismo problema, más o menos como se ha hecho aquí. Por un lado se aplica el concepto de que la variación del flujo con el tiempo genera una fuerza electromotriz, y por otro lado se aplica directamente a la fuerza de Lorentz. Y evidentemente en los dos casos tiene que dar lo mismo, claro, no hay problema. Vale. Bien hasta aquí, ¿seguís? Bueno, a ver, seguimos. A ver, hay cosas que uno intuye que deben ser importantes. Entonces, cuando uno ha hecho las asignaturas de circuitos, pues uno intuye que las relaciones constitutivas de los elementos son importantes. ¿Qué eran las relaciones constitutivas? Pues básicamente, pues no sé, cómo se relaciona la tensión y la corriente en una resistencia, en un condensador o en un inductor, ¿vale? Y esas relaciones constitutivas son relevantes porque son el origen de todo, ¿vale? Cualquier circuito que tú quieras analizar o que quieras diseñar, se diseña en base a algo que se llama relaciones constitutivas. Y las relaciones constitutivas son las relaciones entre tensiones y corrientes
en los dispositivos. La relación constitutiva de una resistencia es muy sencilla, la relación constitutiva de un inductor pues es un poquito más complicada. Una de las cosas que también se aprendían en circuitos era que cuando uno utilizaba condensadores o inductores, por algún motivo extraño, resulta que las ecuaciones no eran tan sencillas como en la resistencia, que era una relación de proporcionalidad entre la corriente y la tensión, sino que en la relación constitutiva de un inductor, por ejemplo, aparecía la derivada de la corriente con respecto del tiempo. De manera que intensidad es voltaje partido resistencia, o voltaje, tensión es igual a I por R, eso era súper fácil, pero cuando llegaba a la de un inductor, de repente le aparecía que la relación constitutiva era V igual a L por diferencial de I con respecto de T. Y eso era así, te lo podían explicar mejor o peor, pero con los conocimientos que uno tenía en circuito, eso prácticamente lo tenía que tomar como algo axiomático. Es decir, pues la relación constitutiva de un inductor es la V es igual a L por diferencial de I por respecto de T. Y punto, ahí hemos terminado, ¿vale? Bueno, evidentemente eso no puede ser así, o sea, algún motivo tiene que haber. Entonces, el motivo es que realmente los inductores como elementos concentrados de circuito no aparecen de la nada, sino que son una particularización del electromagnetismo general. Entonces, si la relación constitutiva de un inductor es la que es, tiene que ser a la fuerza porque hay una ley física que sustenta ese comportamiento. Y la ley física que sustenta ese comportamiento está relacionada precisamente con lo que estamos explicando en este tema, ¿vale? Con qué influencia tiene la variación del flujo con respecto al tiempo en un sistema. Y el motivo por el que aparece la derivada de la corriente con respecto del tiempo es básicamente el mismo motivo por el cual yo digo muchas veces que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Esa variación con el tiempo justifica que la fuerza electromotriz dependa de la derivada de algo y justifica que la V en un inductor dependa de la derivada de algo. Es la misma derivada, ¿vale? Es lo mismo exactamente. Entonces, el motivo por el que un inductor tiene una relación constitutiva determinada es básicamente porque es una forma de representar la ley de Faraday, ¿vale? Entonces, cuando uno ve un inductor, lo que está viendo es en esencia la ley de Faraday en acción. Bien. Por ponernos, para empezar, en algo súper sencillo. Una espiral, en este caso la he dibujado redondita, ¿vale? Hay un campo, que es el que he dibujado ahí, que es un campo inducido y que está generado por la corriente que circula por la propia espiral, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice la teoría? Bueno, básicamente lo que me dice la teoría es que la variación del flujo con respecto al tiempo, la derivada de flujo con respecto de t, tiene que ser igual a menos la fuerza electromotriz que se mide en voltios. ¿Vale? Eso es lo que me dice lo que hemos estudiado hasta ahora. Por otro lado, vosotros habéis estudiado también una propiedad, y eso lo habéis hecho en estática, una propiedad que se llama autoinducción, que de la forma más sencilla del mundo de verlo es la relación de proporcionalidad que existe entre el flujo y la corriente. La L mayúscula, ¿vale? La autoinducción es básicamente una relación de proporcionalidad entre flujo y corriente. Si la autoinducción es muy grande, eso quiere decir que con poca corriente causa mucho flujo. Y si la autoinducción es muy pequeñina, eso quiere decir que con mucha corriente no eres capaz de generar mucho flujo. Entonces, la autoinducción es la relación de proporcionalidad entre la corriente y el flujo magnético. Y eso es algo que se estudia en electrostática. Bueno, pues ahora hay que unir las dos cosas. Por un lado, tengo la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday. Por otro lado, sé que la definición de N mayúscula, la definición de autoinducción, es una relación de proporcionalidad entre flujo y corriente. Pues ya está a huevo el problema, no hay que hacer mucho más. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer ahora es decir, si esto es la derivada del flujo con respecto del tiempo y el flujo
SD por la corriente, voy a meter eso ahí. Y cuando haces eso, pues lo que te sale es menos L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Bueno, pero es que esto, salvando el signo menos, que tiene que ver simplemente con la definición de hacia dónde apunta la corriente en relación con la tensión. Pero esto es la relación constitutiva de un inductor. Entonces, eso de que en circuitos te decían que V es igual a L por diferencial de I con respecto de T, la relación constitutiva del inductor, es exactamente lo mismo, idénticamente igual, a la ley de inducción de Faraday. Y la derivada que aparece porque viene directamente heredada de la ley de inducción de Faraday. Dicho de otra manera, todos los elementos del circuito están relacionados con una ley física que los sustenta. Y claro, como los circuitos son circuitos electrónicos, pues tendrán que estar relacionados de alguna forma con las leyes del electromagnetismo. Bueno, pues cuando uno quiere explicar cómo funciona un inductor, pues lo que tiene que hacer es acudir del conjunto de todas las ecuaciones de Maxwell, tiene que acudir en concreto a una. Y esa ecuación a la que tiene que acudir es la ley de inducción de Faraday. ¿Vale? Venga, me paro un momentito. ¿Esto lo veis? Los inductores siempre son más difíciles de ver. En los condensadores, por lo menos cuando a mí me lo explicaban en el circuito, pues te decía, bueno, pero es que el condensador acumula carga. ¿Vale? Entonces uno vería el condensador como si fuera un depósito en el que se puede acumular carga y que luego, una vez que esa carga está acumulada, se puede descargar. Entonces, el condensador, la visión de depósito, uno la tenía normalmente como muy marcada, acumula carga. El inductor hace lo mismo, pero lo que pasa es que el inductor no acumula cargas, el inductor acumula campo magnético. Y, o sea, decir que esto acumula campo magnético complica mucho la interpretación intuitiva. Pero eso es básicamente lo que hace el inductor, ¿vale? El inductor básicamente lo que hace es acumular campo magnético de la misma manera que un condensador tú puedes decir que acumula. ¿Vale? Esa viene a ser la idea. Solo que del condensador yo creo que es muy intuitivo y aquí es un poquito menos intuitivo. Bien. ¿Qué es lo que queda desde ahora hasta el final del tema? Pues mirad, la física fundamental de la ley de Faraday ya la hemos visto y ahora lo que queda es simplemente mejorar en la conexión entre el electromagnetismo y lo que habéis estudiado hace poco. Entonces, lo que queda de aquí al final del tema es simplemente intentar convenceros de que todas las propiedades de los circuitos que habéis estudiado provienen del electromagnetismo. Y claro, como yo lo que os estoy explicando tiene que ver con los inductores, pues ya os imagináis que os voy a hablar de inductores, solenoides y transformadores, porque es todo lo que tiene que ver directamente con la ley de inducción de Faraday. ¿Vale? Entonces, el punto número uno, el punto de partida en cualquier caso es darse cuenta de que la ley de inducción de Faraday justifica la relación constitutiva fundamental de un inductor, ¿vale? Es decir, que esto, cuando veáis esto, estáis viendo exactamente lo mismo que cuando veis derivada del flujo con respecto al tiempo. Y que la L es una relación de proporcionalidad entre corriente y flujo. Te dice, para un determinado nivel de corriente, cuál es el nivel de flujo que genera esa corriente. Esa viene a ser la idea. Vale. A ver, en ese ejemplo que yo he puesto ahí, he puesto solamente una espira, ¿vale? Es decir, es como si hubiera dado solamente una vuelta. Pero yo creo que se puede llegar a entender que la L, la autoinducción, tiene que estar relacionada de alguna manera con la forma que tiene esa espira, con el tamaño que tiene esa espira, y en última instancia tiene que tener que ver con la capacidad que tiene el sistema físico de, entre comillas, almacenar campo magnético. Entonces, con una única espira, normalmente uno no consigue valores de autoinductancia demasiado elevados. Y es más, las espiras con las que vosotros habéis trabajado, la bobina o los inductores con los que habéis trabajado, estoy seguro de que tenían muchas vueltas.
Estoy seguro de que tenían muchas vueltas porque en baja frecuencia hacen falta que los inductores tengan muchas vueltas. En muy alta frecuencia, consideraje muy alta frecuencia, es más normal encontrarse con una espira o un cachito de una espira. Pero en baja frecuencia, que es lo que habéis trabajado hasta ahora, típicamente los inductores tienen muchas vueltas. Y la forma de conseguir una autoinducción elevada es siempre conseguir una espira que tenga muchas vueltas. Entonces, lo que voy a explicar ahora es por qué la autoinducción depende de la forma que tenga esa inductancia, depende del tamaño que tenga y, en definitiva, por qué se diseñan los inductores tal y como se diseñan habitualmente, que son bastante especiales, bastante particulares. ¿Vale? Una vez más, el electromagnetismo son básicamente geometría y materiales, es decir, la forma que tienen las cosas y de qué están hechas. ¿Vale? Eso es básicamente el electromagnetismo. Entonces, para saber qué valor tiene la autoinducción de un determinado circuito, pues tú tienes que saber qué forma tiene y qué tamaño tiene. ¿Vale? O sea, viene a ser ahí. Bueno, ¿ya habéis visto alguna vez un inductor? ¿Habéis hecho circuitos, alguna práctica de laboratorio y demás? Y sabéis qué pinta tiene, ¿no? Bueno, hay de muchos tipos. Una de las formas típicas, yo dibujo muy mal, ¿vale? Pero una de las formas típicas es algo así. ¿Vale? Son las bordas. Y eso que estoy dibujando ahí son muchas vueltas de un hilo conductor alrededor de un material, bueno, puede ser el aire, puede que no haya material, pero muchas veces es un material que tiene una permeabilidad magnética alta, ¿vale? Que os explicaré. Típicamente, aunque aquí hay muchas configuraciones distintas, típicamente un inductor suele tener un arrollamiento, un hilo enrollado. Ese hilo típicamente es de un conductor, es de cobre. De hecho, cuanta menor sea la resistencia del hilo, pues mejor que mejor, ¿vale? Suele tener un arrollamiento y suele tener en el interior un material con una permeabilidad magnética alta. No es obligatorio que lo tenga, pero no es nada raro tampoco. ¿Vale? Existen otros inductores que también habréis visto alguna vez, que se llaman inductores toroidales, que es lo mismo que esto, solo que enrollado, ¿vale? Pero los elementos son los mismos. Un enrollamiento de hilo que da muchas vueltas, y en el interior un material que típicamente suele tener una permeabilidad magnética. Bueno, pues la cosa es... ¿Sí? Mira ahora. Pues venga, nos vemos 10 minutos. Joder, porque se me pone la linterna. Hemos quedado antes del descanso. Bueno, primero, visualizando al menos que la relación constitutiva del inductor viene directamente de la ley de Faraday de inducción, y lo segundo que queríamos ver es esa autoinducción, que es la relación de proporcionalidad que hay entre la corriente aplicada y el flujo magnético generado por esa corriente. ¿Eso de qué depende? Y yo os decía que básicamente depende de los materiales y de la geometría. Pero vamos a no decir mucho porque todo el electromagnetismo depende de los materiales y de la geometría. ¿Vale? Os decía también que típicamente un solenoide está hecho con un arrollamiento de hilo de cobre alrededor de un material que típicamente tiene una permeabilidad magnética alta, aunque bueno, en realidad ese material no es estricto que esté, podría estar también enrollándose con respecto al vacío o con respecto a algo que tiene permeabilidad unidad, pero no es nada raro encontrarse materiales con permeabilidad magnética alta. Bien. Bueno, ahí hay mucha matemática que ahora veremos más o menos, pero la idea general que yo creo que es importante que todos tengáis es que la corriente que circula por el hilo genera un campo magnético y el campo magnético genera un flujo magnético. ¿Vale? Sencillo. Luego la matemática te lo complicará todo a lo mejor, pero estrictamente lo que yo os estoy diciendo es que una corriente que circula por un hilo genera un campo magnético,
Y el campo magnético, a través de una superficie, genera un flujo magnético. Y en eso se basa cualquier tipo de análisis que vosotros queráis hacer sobre la autoinducción. La corriente genera campo, el campo genera flujo. ¿Vale? Esa es la idea. Bien. También de manera general. ¿Qué diferencia debe haber entre que haya una única espira y que haya un arrollamiento muy largo con múltiples espinas? ¿Vale? Es decir, ¿qué diferencia intuitiva hay entre esas dos situaciones? Un hilo que solamente da una vuelta y un hilo que da muchas vueltas. Bueno, pues la diferencia fundamental está en que si tú tienes un arrollamiento que son básicamente n vueltas, n espiras, una misma corriente generará n veces más campo magnético. De manera que una vuelta pues genera un campo magnético, dos vueltas genera dos veces ese campo magnético, n vueltas genera n veces ese campo magnético. Pero además, cuando el campo magnético genera un flujo, si atraviesa una única superficie, pues genera una vez el flujo. Si genera, pues atraviesa dos veces la superficie, genera dos veces el flujo. Y si atraviesa una superficie formada por n círculos provocadas por el arrollamiento del cable de cobre, eso generará n veces el flujo que habría solamente si hubiera una única espinita. Entonces, el motivo por el que típicamente los solenoides suelen ser un arrollamiento de cobre que da un montón de vueltas, el motivo es que el campo magnético se incrementa de forma proporcional al número de vueltas que estás dando y el flujo generado por ese campo magnético también se incrementa de forma proporcional al número de vueltas que estás dando. O en última instancia lo que se está diciendo es que en algún sitio hay una dependencia con n elevado al cuadrado del número de vueltas que le doy. A más vueltas, mayor es el campo B provocado por I. A más vueltas, mayor es el flujo provocado por el campo B. Así que si esto se incrementa en un factor n y esto se incrementa en un factor n, el conjunto de las dos cosas aumenta en un factor n elevado al cuadrado. Y eso es lo que justifica que haya muchas vueltecitas. Porque dando más vueltas se consigue aumentar de forma significativa la autoinductancia. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos bien? Más cosas estrictamente de sentido común. Este es el área de la espina. Y bueno, si tenéis un agrupamiento como este de aquí, pues esto es el área de todo el agrupamiento. Bueno, pues el flujo, básicamente, está relacionado con todo el campo magnético que atraviesa la superficie. Entonces yo creo que cualquiera puede entender que si aumenta la superficie, aumenta el flujo magnético. En general, ¿vale? En general, para el mismo campo magnético, si aumenta la superficie, aumenta el flujo magnético correspondiente. O dicho de otra manera, típicamente un solenoide que sea más gordito, pues desde luego tendrá una autoinductancia mayor que si el solenoide es muy estrechito, muy estrechito. Y eso es básicamente porque las líneas de campo que atraviesan el solenoide son proporcionales al área que tiene ese solenoide. Entonces, tiene sentido que la autoinducción no solamente dependa del número de vueltas que le estás dando, sino que también dependa del área de la superficie que estás encerrando cuando haces esto. Es más, en el caso de un solenoide recto, que es el caso más sencillo, alguna dependencia tiene que tener esto con la longitud, ¿vale? Básicamente porque cuanto mayor sea la longitud, mayor es la cantidad de campos magnéticos que hay en el interior de cada uno de esos círculos. De manera que si tú tienes una sola espira, pues solo tienes una espira y ya está, pero si tienes muchas espiras, al final todas esas espiras contribuyen a que se concentre el campo magnético en el interior. La autoinducción entonces parece que
va a depender del número de vueltas y va a depender de ese número de vueltas al cuadrado. ¿Por qué? Porque el campo magnético se incrementa con el número de vueltas y el flujo también se incrementa con el número de vueltas. N por N T cuadrado. Parece que tiene sentido decir que va a depender de la superficie. A mayor superficie, más líneas de campo magnético hay en el interior y por lo tanto mayor es el flujo. Parece que tiene sentido decir que va a depender de la longitud, ¿vale? Bueno, pues hay un último parámetro del que depende la autoinductancia. Todo esto es antes de hacer matemáticas, esto es solo pensado. Hay un último elemento del que depende la autoinducción, que es del material que metas dentro. Bueno, esto se lo sabe todo el mundo, ¿no? B igual a mu por h. Esa mu es la permeabilidad magnética, ¿vale? En el vacío es mu sub 0 y en general en los materiales magnéticos la mu puede llegar a tener un valor muy alto. La mu es la constante de proporcionalidad entre h y b. Para una misma cantidad de h, cuanto mayor sea mayor es la b. ¿Vale? Repito. Para una misma cantidad de campo magnético h, cuanto mayor sea mu, la permeabilidad magnética, mayor es b. ¿Vale? La densidad de flujo magnético. Bueno, pues esto ya te da la pista de que realmente la autoinductancia también va a ser proporcional a la permeabilidad de lo que hay adentro. ¿Por qué? Porque si aumenta la permeabilidad, aumenta el campo B en el interior. Y como el flujo magnético depende de B, cuanto mayor sea la permeabilidad, mayor va a ser también el flujo magnético. Así que, antes de hacer ninguna cuenta, la autoinducción debería ser dependiente del número de vueltas que le estés dando al cacharro. Y además hay una doble dependencia ahí, ¿vale? Dependencia porque aumenta B y dependencia porque aumenta el flujo. Es decir, tiene que haber algo relacionado con el número de vueltas al cuadrado. Debe depender de la superficie. Cuanto mayor sea la superficie, mayor tiene que ser también la reducción. D debe depender de la longitud que tenga tu dispositivo. Cuanto más largo sea, pues mayor debería ser también la autoinducción. Y por último, depende del material que metas dentro. Si metes dentro un material con una permeabilidad magnética muy alta, eso contribuye a que se concentren las líneas de campo B en el interior de la superficie. Y eso es lo mismo que decir que consigue que aumente el flujo. Bueno, pues ya está, ¿vale? La N, la autoinductancia, es N sub U por D. Esta es la inductancia por unidad de longitud. Es decir, la autoinductancia depende de la longitud. ¿Y cuánto vale N sub U? Permeabilidad magnética del material. N al cuadrado es el número de vueltas por unidad de longitud. Y está al cuadrado por el motivo que os he explicado. Y ese sub C, eso es el área, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora lo vemos con las matemáticas que hagan falta. ¿Vale? Bueno, hay que saber hacerse las cuentas. Pero este es un caso típico en el que, si entienden la física del problema, en realidad las matemáticas simplemente refuerzan la idea que ya tenía, o a lo mejor se te ha olvidado alguna constante, joder, y con las matemáticas encuentran la constante, lo cual no está mal. Pero desde el punto de vista del funcionamiento físico del inductor, yo no necesito grandes matemáticas, ni integrales, ni vectores, ni nada parecido, no me hace falta. No me hace falta porque sé lo que significa la autoinducción. La autoinducción es la relación que hay entre el flujo y la corriente. Y yo sé que el flujo se incrementa con el área, con la longitud, con el número de vueltas que le estoy dando del inductor, pero que además eso depende al cuadrado por el motivo que os he dicho. Y también sé que depende del material que estoy metiendo dentro, porque el material que estoy metiendo dentro me puede incrementar las líneas de campo magnético. Entonces, básicamente, para mí, esto de aquí es evidente simplemente si entiendo la física del problema. Entonces, ahora vamos a ir a las matemáticas, pero más importante que las matemáticas es intentar entender por qué yo digo que para mí esto tiene sentido. Porque a lo mejor las matemáticas se olvida cómo funcionan.
dentro de un tiempo no os vais a acordar cómo se hacía la integral, cuál era la ecuación exacta. De eso no os vais a acordar. Pero si os acordáis de que un inductor, si es gordo, aumenta la autoinducción. Si le meto dentro hierro, aumenta la autoinducción. Si le doy muchas vueltas, aumenta la autoinducción. ¿Vale? Si sabéis esas cosas, eso no se os va a olvidar nunca. Siempre vais a entender, en función de la autoinducción que estáis viendo, que estáis mirando, siempre vais a entender si ese autoinductor va a tener una L alta o baja. Por eso, para mí, es particularmente importante esto. ¿Vale? Bueno, antes de empezar con las matemáticas, otro comentario. Vosotros, seguro que en el laboratorio habéis visto inductores y uno lo que ve muchas veces es como un cable de cobre que está enrollado en torno a un cilindro, ¿vale? Vamos a decir así. Ese cable es un cable de cobre, ciertamente, pero una cosa que no sé si habéis visto o no sé si habéis fijado es que ese cable de cobre tiene por fuera como una especie de barniz transparente aislante. O lo que es lo mismo, cuando tú haces el enrollado del hilo alrededor de ese cilindro, no puede haber contacto ósmico entre cada una de las vueltas que estás dando. Tienen que estar aisladas. Entonces, están aisladas aunque tú no lo veas, porque tiene un barniz por encima que es transparente. Y ese barniz transparente es aislante. Entonces, aunque en los cables de conexión normales fuera un plástico aislante de color que sea azul o verde o marrón o lo que sea, que tú lo ves, en el caso de los inductores también existe ese aislante externo, solo que no es tan grueso. El motivo por el que no es tan grueso es porque aquí te interesa poner muchas espiras y muy juntitas. Entonces, si pones un aislante que sea muy grueso, no podría poner muchas espiras muy juntas. Pero que aunque no lo veáis, hay un aislante que impide que se toquen, que tengan contacto ósmico, una vuelta con la siguiente. Es más, cuando se rompe un transformador de un motor, de un ascensor o de cualquier otra cosa, muchas veces lo que ocurre es que se quema ese aislante con un pico de corriente y de repente hace contacto ósmico dos de las vueltas del inductor y el motor deja de funcionar. ¿Vale? Entonces, es súper importante que os acordéis de eso. Cada una de las vueltas es de un conductor, pero que en la práctica tiene a su alrededor un aislante para que no se toque. Si se toca, está roto. El transformador, el inductor, lo que quiera que sea, no se puede tocar. Vale. Y ahora vamos a la matemática. Yo voy a explicaros este concepto del solenoide toroidal, porque muchas veces lo explican así en los libros, y luego voy a dejar propuesto para casa que lo resolváis simplemente como lo que se llama un solenoide LAN, ¿vale? Que también es relativamente sencillo. Punto de partida de todo esto. Hay una relación entre la corriente que atraviesa un hilo y el campo magnético generado por ese hilo. Eso lo habéis estudiado en electrostática, de hecho, seguro que lo habéis estudiado en física en otros cursos, ¿vale? Y es básicamente esta relación. ¿Vale? La integral a lo largo de un camino cerrado de B es básicamente proporcional a la corriente. Por lo que es lo mismo en el dibujillo que se hacía típicamente, al menos cuando yo estudiaba, pues uno tenía la corriente y el profesor dibujaba esto alrededor. Y decía, la corriente genera un flujo magnético. Ese flujo magnético se produce alrededor del hilo, disminuye con la distancia y aumenta con la intensidad de la corriente. ¿Vale? Los caminos de ese flujo magnético son cerrados. ¿Qué quiere decir que son cerrados? Es una línea completamente cerrada alrededor de la propia corriente. Y es más, esta era una de las diferencias entre el campo generado por una carga eléctrica, que es abierto, y el campo generado por una corriente, que es un campo magnético que está cerrado sobre sí. Bien. ¿Cómo se podía calcular el campo magnético generado por una corriente? Bueno, pues si el problema es muy complicado será muy difícil. Pero en un caso sencillo, tú tienes libertad absoluta a la hora de escoger el camino en el que quieres integrar el campo B. Tú puedes escoger el que tú quieras. Puedes coger un rectángulo, un círculo, o puedes hacer una figura a mano alzada y resolver la integral en cada uno de los trocitos que hagas. Hazlo como quieras. Pero, en un caso como este, lo más sencillo es sencillamente un círculo alrededor del hilo. De manera que la integral de B por diferencial de N es básicamente 2 por pi por R, por el campo magnético. Esa elección es arbitraria. ¿Qué quiere decir arbitraria? Puedes coger la que te dé la gana.
porque siempre te va a dar el mismo resultado. Pero es súper cómodo coger un círculo alrededor de él, ¿vale? Eso es justamente lo que vamos a hacer. Bien. Por otro lado, si solamente tienes un giro, si solamente tienes una vuelta, entonces hemos terminado, ¿vale? Pero si tienes n vueltas, tienes que tener en cuenta las n vueltas que estás dando para construir la bobina, para construir el inductor. De manera que la relación entre B, que es el campo magnético, la densidad de flujo magnético, y la corriente, esa relación al final es proporcional a n, donde n es el número de vueltas que estoy dando. En ocasiones, a esta división, a ese ratio n partido por d, se le llama con n minúscula, se le llama como número de vueltas por unidad de longitud. Entonces, cuando uno hace un bobinado, te dice, este bobinado tiene, yo qué sé, 5 vueltas por milímetro, 2 vueltas por milímetro. Te dicen el número de vueltas que das por unidad de longitud del bobinado. Eso es n partido por d. En este caso que estáis viendo aquí, que se corresponde con un donut, ¿vale? Con un bobinado toroidal, el campo magnético está en el interior de ese bobinado toroidal y el campo magnético es circular. Eso se utiliza en la práctica. De hecho, si abréis algún ordenador siempre cerca de la fuente de alimentación, hay algún inductor, algún solenoide que tiene ese aspecto, ¿vale? O sea, esto se utiliza en la práctica, no es especialmente raro. La gracia que tiene esta forma de trabajar es que el campo magnético está completamente metido, completamente confinado en el interior de la superficie. Perdón, en el interior de la superficie, pero la superficie está interna. Y el campo está así, da toda la vuelta, y viene por aquí. ¿Vale? Ahora, otro tipo de bobinas que vosotros estáis acostumbrados a trabajar con ellas son bobinas que no están dobladas sobre sí mismas, sino que son sencillamente como un tubo largo. Bueno, pues no pasa nada. Si el radio es lo suficientemente grande y demás, tú puedes coger el donut, abrirlo y formar simplemente un cilindro. Imagínate que lo abres y en lugar de estar redondeado lo pones recto. Bueno, pues eso se puede hacer siempre que el radio del toroide sea bastante mayor que la superficie de las vueltas que está dando la espiral. Y si eso lo haces, y lo puedes hacer, es una aproximación, entonces llegas a algo que es un campo muy parecido al que tendría un solenoide recto. Entonces tienes el toroide, que vale, que es algo que está dado la vuelta, está así, pero si el radio es lo suficientemente grande, en un trocito pequeño del toroide será la misma solución que si cogieras un cachorro. Pero para que eso sea verdad, el radio del toroide tiene que ser mucho más grande que cada una de las vueltas del enrollado, si no es cierto. ¿Vale? Pero suponiendo que esa condición se cumple, exactamente el mismo procedimiento lo puedes utilizar para considerar un solenoide recto, que es el otro tipo de solenoide que típicamente se utiliza en los circuitos y que yo creo que es el que habéis utilizado alguna vez en el laboratorio. ¿Vale? En cualquier caso, lo que no cambia es que el campo magnético es proporcional a permeabilidad magnética, corriente, número de vueltas por unidad de longitud, y en este caso, en el caso del solenoide recto, apunta en dirección X. Aquí ya tenemos algunas de las cosas que van a ocurrir después, es decir, esto ya es proporcional a la permeabilidad y ya es proporcional al número de vueltas por unidad de longitud, a m partido por 2. Lo que pasa es que todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque solamente hemos hecho el paso de corriente a densidad de flujo magnético. Pero todavía nos queda por resolver la segunda parte del problema, pasar de densidad de flujo magnético a flujo magnético. Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues, cuando tengo solo una espira, el flujo magnético es básicamente la integral de B diferencial de S. Y si el campo magnético es constante, básicamente el flujo es S por B. Si tengo n espiras, pues entonces tengo n veces ese flujo magnético. Así que el flujo que atraviesa una única espira sería B multiplicado por S. Como no tengo una espira, sino que tengo muchas muy juntitas entre sí,
el flujo magnético total es N por el flujo magnético individual. Y claro, ya lo que me queda es sustituirlo de arriba aquí, operar un poquito, y ya se va viendo cómo aparece. N al cuadrado, mu, S sub 0, y ya se ve cómo aparece lo que yo os decía, y es que la autodistancia al final depende de la permeabilidad magnética, del cuadrado del número de vueltas, unidad de longitud, y del área. Y sale de las ecuaciones que habéis estudiado básicamente en electrostática. Aquí no hay nada todavía metido de variaciones con el tiempo. De hecho, en esta transparencia no habréis visto ni una derivada con respecto a t. Estas cuentas son las mismas que uno se puede hacer en estática. ¿Vale? La idea es, ahora, una vez que he llegado aquí, meter las derivadas con el tiempo y ver si en base a los conocimientos que tenemos sobre cómo se calcula la autoinductancia, más el conocimiento de la ley de inducción de Faraday, podemos explicar cómo funciona un transformador. En última instancia, el elemento de circuito más complicado que se estudiaba cuando yo estudiaba circuitos era el transformador, que tenía los puntitos del demonio y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, tenía la resistencia muy fácil de aire y la C, y luego el transformador, que era lo más complicado. Bueno, pues, si uno une esto con esto de aquí, es capaz de llegar a la relación constitutiva de un transformador, que era uno de los resultados también que se solía utilizar en circuitos. Solo que en circuitos muchas veces te proponían que esa era la forma de la respuesta que tenía, pero tampoco te explicaban muy bien por qué, simplemente te daban la relación constitutiva tal cual. Bien, bueno, pues antes de pasar a eso, lo que quiero que hagáis en casa es que vosotros intentéis demostrar cuál es la conductancia de un solenoide largo que aquí dentro tiene mu, ¿vale? Un material que no tiene por qué ser el aire, que intentéis calcular la conductancia de un solenoide largo. ¿Cuánto vale N? Dice, bueno, eso ya está hecho ahí. Que sí, pero no quiero que lo hagáis a partir del solenoide toroidal y demás, que es mucho lío. Quiero que lo hagáis de una forma más sencilla. Entonces ahora viene la pista. ¿Cómo tenéis que calcular esto que os digo? Acordaos de que la clave siempre está en calcular el campo magnético, porque cuando tenéis calculado el campo magnético, lo siguiente es solamente multiplicar B por S. Entonces la clave es el campo magnético. Bien, ya digo, yo dibujo fatal. Pero el rectangulillo que veis aquí es el material de permeabilidad magnética alta, el cilindro de permeabilidad magnética alta, y el arrollamiento que veis ahí es simplemente el hilo de cobre dando vueltas. Ahora, ¿cómo quiero que calculéis, en este caso en concreto, la autoinductancia? Bueno, quiero que defináis un camino de integración que sea un rectángulo y que recordéis la relación que existe entre el camino de integración y lo que tenéis que integrar. Lo que tenéis que integrar es la B. ¿Vale? Quiero que defináis un camino de integración rectangular. Y ahora, dicho esto, el campo en el interior del solenoide es muy alto. El campo aquí y aquí, en estas dos caras, tiende a cancelarse porque como un punto va para arriba, una de las líneas va para arriba y la otra va para abajo, cuando suméis lo que va para arriba más lo que va para abajo, pues va a dar 0. Y ahora, el campo aquí, asumid que es muy pequeño. ¿Vale? Pues ya está, sale en una línea. ¿Vale? No decía que sea difícil. Tenéis que hacerlo al menos una vez en la vida. Entonces, lo que os estoy diciendo es, tenéis que calcular la autoinductancia. La autoinductancia es B por S. ¿Vale? Eso es lo que está aquí. Ahora, ¿cómo calculo B? Dice, bueno, una forma es este rollo del toroide, que es lo que viene normalmente en los manuales y está bien, es correcto, todo lo que hay. Pero hay una segunda forma que es, voy a pintarme mi solenoide recto y suficientemente largo y voy a calcular
¿Cuál es? El flujo magnético que circula, pero en este caso no he puesto un círculo, ni una elipse, ni nada, he puesto un rectángulo. ¿Y por qué he puesto el rectángulo? Porque yo sé que el campo magnético del interior es muy grande, el campo magnético del exterior es muy pequeño, y en los bordes, cuando voy a integrar, descubro que uno pincha para arriba, otro pincha para abajo, tiene campo. Esta forma de calcular el campo magnético en el interior de un solenoide largo es válida sí y solo sí la longitud del solenoide es mucho más grande que el diámetro del solenoide. Por eso se le llama solenoide largo, ¿vale? Se le llama largo porque es más largo que ancho. Entonces, solamente si L es significativamente más grande que el D, solo en ese caso, esta cuenta sirve. Básicamente porque si lo haces muy pequeño, los efectos de borde en los extremos ya son más importantes que lo que tienes dentro. Pero si el solenoide es largo y estrechito, esta cuenta te da el resultado bueno, ¿vale? Porque los efectos de los bordes del solenoide son despreciables. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis? Bueno, que resolváis esa integral dividiendo en 4 partes. De las 4 partes, que son caminos rectos, solamente te queda una parte que tiene campo significativamente diferente de 0 y de manera natural sale ya esta expresión de aquí. ¿Vale? Entonces lo dejo propuesto para Semana Santa. Si a alguien no le sale, pues a la vuelta me persigue, ¿vale? No es complicado. Bueno, lo último ya por hoy, ¿vale? Que he prometido dejaros salir pronto. El transformador. El transformador, que a mí al menos me causaba pesadillas cuando estudiaba con el tema de los puntitos y demás, que nunca sabía cómo plantearlo. El transformador es básicamente el resultado de unir 2 inductores y colocarlos lo suficientemente cerca. Y claro, como los inductores, de una u otra forma, soy capaz de explicarlo utilizando la ley de Faraday, pues es así. Probablemente, si coloco un inductor al lado de otro, la forma de explicar cómo funciona un inductor al lado de otro, también lo puedo hacer utilizando la ley de Faraday, ¿vale? Por otro lado, en los transformadores, la relación constitutiva del transformador dependía de la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Pero es que la ley de Faraday también depende de la derivada del flujo con respecto del tiempo. Entonces, el transformador es solamente una forma fancy de explicar cuál es la interacción electromagnética entre 2 espiras que están muy juntas, ¿vale? Eso es un transformador. Y los transformadores solamente tienen sentido cuando se les aplica campos variables con el tiempo. Porque si los campos no son variables con el tiempo, entonces no hay posible efecto inductivo entre uno y otro. Es decir, si los campos no son variables con el tiempo, la fuerza electromotriz inducida es 0. Y si la fuerza electromotriz inducida es 0, no se induce campo a una espiral. ¿Vale? Bueno, pues esa es la idea del transformador. Venga. Cosas que tenéis en vuestro demo. Primero, hacer lo que os he dicho. Segundo, repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Tercero, tenéis una relación de problemas que podéis hacer ya entero.